No era la primera vez que venía. Dani solía pasar por mi taller cada vez que algo necesitaba un arreglo. Una bisagra que se resistía, una estantería ladeada, una cerradura antigua que ya no cerraba como antes. Nada que él no pudiera solucionar con esa tranquilidad suya que no necesitaba anunciarse. Lo esperé sin decirlo en voz alta. Incluso preparé café antes de que llegara, como si eso fuera lo natural. Como si él ya formara parte de esa rutina que no tenía nombre. La casa olía a madera vieja, a cera, a herramientas usadas. Desde que murió mi madre, vivía sola. Y aunque me había acostumbrado, el eco de la soledad a veces se volvía tan denso, que podía escucharlo en cada rincón. Dani llamó suavemente a la puerta de hierro. Tenía esa forma suya de presentarse, sin apuros, sin explicaciones. Cuando entró, el aire pareció cambiar. Llevaba la camiseta remangada, los rizos húmedos aún por la lluvia fina de Toledo, y esa sonrisa que no decía nada pero lo decía todo. ¿Dónde está la estantería que se resiste esta vez?, preguntó con voz baja, como si no quisiera romper el equilibrio del lugar. En el mismo sitio de siempre. Igual que yo, respondí, y me escuché decirlo con más sinceridad de la que esperaba. Se rió, y esa risa llenó el espacio como una estufa antigua. Se agachó frente a la estantería torcida y sacó el destornillador que siempre llevaba en la mochila. Observé sus manos mientras trabajaba. Eran firmes, hábiles, y aunque más jóvenes que las mías, tenían una forma de moverse que transmitía respeto. Había algo distinto en él. Tal vez la forma en que miraba las cosas, o como no decía nada innecesario. No era el chico que recordaba trayendo herramientas prestadas de su madre, ni el que preguntaba cómo lijar una mesa. Era un hombre hecho y derecho. Pero tampoco era solo eso. Yo notaba algo que no podía poner en palabras. Una especie de pausa cada vez que nuestras miradas se cruzaban, como si él supiera algo que yo aún no había querido reconocer. Me hizo sentir vista. No observada, ni juzgada, vista. Mientras él trabajaba, yo fingía ordenar mis pinceles, limpiar barnices, doblar trapos. En realidad, solo buscaba una forma de quedarme cerca sin parecer que lo hacía. Hablamos poco. De lo cotidiano, del tiempo, de lo que necesitaba reparar. Pero en cada silencio había una conversación más profunda que ni él ni yo nos atrevíamos a nombrar. Y aún así, esos silencios eran más cómodos que muchas palabras que escuché en mi vida. Cuando terminó, se levantó despacio. Me miró sin prisa, como quien espera permiso para quedarse un poco más. ¿Quieres café?, pregunté, casi en un susurro. Asintió. Y nos sentamos en la mesa de madera que había sido de mi abuela. El vapor de las tazas se mezcló con el olor de la cera y el polvo. Él no tenía prisa. Yo tampoco. Miré su perfil, la manera en que sus ojos seguían cada detalle del lugar, como si lo conociera tan bien como yo. Y en ese instante supe, no era solo que me gustara que viniera. Era que, en algún rincón de mi vida, había empezado a esperarlo. Y eso me asustó más que cualquier otra cosa. La lluvia empezó sin anunciarse, como casi siempre en Toledo. Pequeñas gotas golpeaban el ventanal de mi taller mientras él volvía a agacharse junto a la estantería, esa que siempre parecía necesitar algo más. Dani hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras tenían un peso justo. Nunca me trató con condescendencia, ni con esa distancia que algunos hombres imponen cuando sienten que una mujer ya ha vivido más que ellos. Con él, era diferente. Me hablaba como a una igual. Escuchaba. Miraba. Se notaba que estaba realmente presente. Yo fingía estar ocupada con una caja de pinceles viejos, pero en realidad lo observaba. Su manera de moverse, tranquila, sin sobresaltos, tenía algo que me calmaba. No era solo su edad, ni su rostro joven que me recordaba otros tiempos. Era él. Su forma de estar. Sentí como algo dentro de mí ya no quería seguir callando. Él no venía solo a ayudar.
Y yo no le ofrecía café solo por cortesía. No podía seguir jugando a que esto era solo una rutina. Me gustas, dije, sin levantar la voz, sin preparar la frase. Solo la dejé salir. Dani levantó la mirada, sin sorpresa. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios. No se acercó. No dijo nada innecesario. Lo imaginaba, respondió con calma, como quien ya había escuchado esas palabras mucho antes, en otros gestos, en otras miradas. No hubo más. No buscó mi mano. No cambió el tono. Simplemente volvió a centrar su atención en la estantería, apretando el último tornillo con la misma serenidad con la que había recibido mi confesión. Y fue en ese gesto, tan simple, donde sentí que me aceptaba. Sin alboroto. Sin juego. Como si nuestras vidas ya supieran a dónde iban, incluso si aún no lo decíamos en voz alta. El silencio volvió a llenarlo todo, pero ya no pesaba. Me quedé allí, sentada, escuchando la lluvia y el leve sonido de sus herramientas, sabiendo que algo entre nosotros había cambiado. O tal vez solo se había revelado. Habían pasado solo unos días desde que se fue del taller. Pero su ausencia pesaba como si llevara semanas. No hablamos mucho desde entonces. Un par de mensajes, una respuesta breve. Y luego, ese mensaje suyo. ¿Te parece si damos un paseo? El parque de San Francisco siempre me había gustado. No tanto por los bancos ni los senderos, sino por cómo el tiempo parecía detenerse allí. El bullicio de Toledo se oía lejos, como si la ciudad se desdibujara un poco al cruzar esa verja de hierro forjado. Él ya estaba esperándome, apoyado en un árbol. No llevaba herramientas. Ni mochila esta vez. Solo estaba él. Yo también vine sin propósito, sin justificaciones. Solo quería caminar a su lado. No hace falta que arregles nada hoy, le dije, sonriendo con suavidad. Me alegra. Me gusta estar contigo cuando no hay nada que arreglar, respondió. Empezamos a caminar sin destino, cruzando los senderos húmedos por la llovizna de la mañana. Los árboles aún guardaban gotas en sus hojas. El olor a musgo, tierra y piedra mojada era casi táctil. Pasamos por una fuente silenciosa, por un banco vacío, por dos ancianos que discutían sobre política en voz baja. Y de pronto, sin girar hacia mí, Dani habló. Siempre sentí algo especial contigo. Desde hace años, incluso cuando era más joven y no entendía del todo por qué. ¿Y ahora? Pregunté, con la voz un poco más baja. Ahora lo sé. Siempre fue paz. Contigo nunca tuve que fingir. Nunca sentí que debía demostrar algo. Y eso es raro, Laura. Muy raro. Nos sentamos en uno de los bancos de piedra, con vistas al camino por donde pasaba una madre con su niña de la mano. Él no me tocó. No intentó acercarse más. Pero estaba ahí. De verdad. Yo respiré hondo. Miré mis manos. Tantas veces me pregunté si mi edad sería un muro invisible. Si los años vividos marcarían un límite, si mi experiencia, mis canas discretas, mi piel que ya no era de los 20, serían cosas que espantan. Pero él nunca me hizo sentir así. Ni una sola vez. ¿No te incomoda? Me atreví a decir. ¿Que yo sea mayor que tú? Él giró la cabeza y me miró, sin cambiar el gesto. No. No me importó nunca. No vine por tu edad, ni por lo que podrías representar. Vine por ti. Y sigo viniendo por ti. Porque me haces sentir en casa. Sentí que algo dentro de mí se aflojaba. Como un nudo que llevaba años apretando y por fin cedía. No necesitaba grandes declaraciones. No necesitaba que él me prometiera nada. Estábamos sentados allí, como dos personas que se eligen en silencio. Sin prisa. Sin exigencias. El mundo seguía girando. El parque seguía vivo. Pero para mí, en ese instante, todo se reducía a lo que había entre nosotros: respeto, verdad, y una especie de ternura que no buscaba nombre. La vida,
Pensé, no se mide por las veces que uno empieza de cero. Se mide por las veces que uno se atreve a decir la verdad, y alguien decide quedarse. Y Dani se quedó. Sin tocarme. Sin decir más. Solo estando. Y en ese estar, quedó algo. Algo que no sé explicar. Pero que, desde ese día, nunca más se fue. Nos alegra tenerte en el canal Pecado y Susurros. Suscríbete, dale like y descubre muchas más historias románticas.